Bueno, cadetes, seguimos con las clases de resistencia de materiales y el tema de hoy sería la introducción a un punto importante, muy importante, que es el de flexión, la solicitación de flexión. Ya habíamos visto solicitación axial, en la cual las fuerzas actuantes estaban alineadas con el eje de la pieza. Ahora tenemos que ver qué pasa cuando las fuerzas son, como muchísimas situaciones, por ejemplo, los que ya comentamos en algún momento, la persona parada en un andamio o parada en el trampolín, que usamos para otras explicaciones. En esos casos, el elemento está sometido a un esfuerzo de flexión. ¿Qué quiere decir flexión? Que el eje de la pieza, que normalmente estamos trabajando con piezas de eje recto, tiende a curvarse por la acción de fuerzas que necesariamente son transversales al eje de la pieza. Esas componentes de fuerzas transversales son las que van a determinar un esfuerzo de flexión. Estamos un poco acostumbrados ya a ese tipo de cuestiones, ¿no? Aún para tirar con arco, es decir, estamos ejerciendo fuerzas que son transversales al arco y el arco evidentemente se curva. Pero también las otras piezas, las estructuras, también se curvan, muy poquito, porque no se olviden que estamos trabajando siempre bajo la hipótesis de las pequeñas deformaciones. ¿Para qué? Para que lo que vimos en estática, es decir, las fuerzas actuantes y los momentos actuantes, los diagramas de reacciones de vínculo interno, siguen teniendo validez en lo que estamos viendo ahora. La otra cuestión que hemos visto y que también tenemos que tener en cuenta es ese periodo en el cual llamamos periodo elástico lineal, es decir, en el cual la deformación es directamente proporcional a la fuerza que le está provocando y que además es elástico, quiere decir que si retiramos la fuerza desaparece la deformación correspondiente. Y sabemos que eso es hasta un cierto límite. Y cuando esa proporcionalidad es lineal, estamos en la ley de Hooke y habíamos visto que algunos materiales, como el acero, cumplen perfectamente con esta condición y otros la cumplen en forma más o menos aproximada. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Tenemos que poder calcular los esfuerzos internos, las tensiones y también las deformaciones, aunque no es tema de este curso, el tema de la deformación por flexión no la vamos a considerar, pero sí los valores de las tensiones, para ver si estamos llegando a los puntos límites de fluencia o de rotura según corresponda. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar las fórmulas o para escribir las fórmulas que nos van a permitir calcular todo? Hay que basarse exactamente en lo mismo que vimos para solicitación axial y que es una base para toda resistencia de materiales, que es observar lo que sucede. No solo observar a secas, sino observar y sacar conclusiones. ¿Qué consecuencias tiene o qué podemos llegar a deducir a partir de lo que estamos observando? Veamos un ejemplo sencillito. Cuando vimos solicitación axial, por ejemplo, habíamos llegado a la conclusión de que la tensión, el esfuerzo por unidad de superficie, dependía del esfuerzo, por supuesto, y también del área de la sección transversal, esta sección, y que era independiente de la forma que tuviera la sección transversal. Bastaba con el área. Ahora bien, llegamos a esa conclusión observando lo que sucedía. Habíamos observado, por ejemplo, que los elementos de esas secciones transversales que están representadas por estas líneas aumentaban al estirarse, aumentaban de su separación, había un estiramiento, un alargamiento, pero que se mantenían siempre perpendiculares, es decir, no había variaciones angulares entre las líneas longitudinales paralelas al eje y las secciones transversales. Eso nos había permitido deducir, por ejemplo, que en los planos de la sección transversal no había tensiones tangenciales. Sí las había, esto es un repaso de axial, en planos oblicuos al eje, porque ahí sí observamos que había
y se produce una variación angular. Ese cuadrado deviene en un rombo y la circunferencia deviene en una elipse. Quiere decir que hay una variación angular que determina que en determinados planos, que después demostramos que a 45 grados se hace máximo, hay distorsión. Y esa distorsión traía como consecuencia la aparición de tensiones tangenciales. Bueno, eso mismo tenemos que hacer para flexión. Y para flexión hay un ejemplo muy sencillito, que eso lo pueden hacer ustedes como quieran, con una reglilla cualquiera, en sus casas, que nos demuestra algunas cuestiones que son ligeramente diferentes. Si sometemos esto a pares que determinen pares de flexión, vamos a observar que aparece efectivamente esa curvatura. Muy bien, ya sabemos que la consecuencia de la flexión va a ser, que por eso recibe ese nombre, flexión, porque hay una deflexión, una curvatura del eje. Muy bien. Pero también observamos lo siguiente. Si es una fuerza, por ejemplo, también es la persona parada en la punta del trampolín. También aparece un esfuerzo de flexión. Pero ¿qué observamos? Que ahora, por supuesto, si probamos con distintos materiales, distintas proporciones, vamos a empezar a descubrir que si hay más área de sección transversal, también hay mayor resistencia. Pero, sin embargo, observamos algo muy curioso, que no aparecía en solicitación ágil, que es que si cambia la posición, el área de la sección transversal va a seguir siendo siempre la misma. Sin embargo, estando ubicada en este plano, deforma mucho, y si la ubicamos allí, simplemente con girarla, vemos que deforma mucho menos. Es más, prácticamente ni se nota la deformación, a pesar de que estoy haciendo más fuerza que antes. Quiere decir que, para el caso de la flexión, el área no es solamente el área en cuanto a los centímetros cuadrados de material que tengamos, sino también algo más que tenemos que descubrir, que tiene que ver con la ubicación de esa área respecto de un plano, digamos, de referencia que después llamaremos neutro. Ahora bien, si probamos con nuestra gomita, que es bastante representativa de un material que deforma bastante, podríamos hacerlo con plástico o con otro, pero con esto se nota mucho y por eso usamos la goma. Observamos lo siguiente. El eje se curva y vemos que se curvan las líneas estas longitudinales paralelas al eje. También la superficie superior y la superficie inferior se están curvando. Pero observamos algo más. Las secciones transversales ahora ya no van a permanecer paralelas como la solicitación ágil, sino que se van curvando en el espacio. Sin embargo, permanecen planas y permanecen perpendiculares a esas líneas longitudinales. La conclusión que podemos sacar aquí es muy importante. Igual que en solicitación ágil, que no varíen los ángulos rectos implica que no hay distorsión. Y si no hay distorsión, quiere decir que en los planos de la sección transversal no hay tensiones tangenciales. Después vamos a ver un teorema de un tal Cauchy, el mismo de las altas matemáticas, de las integrales de Cauchy-Riemann y otras expresiones matemáticas que ha descubierto este hombre, que me indica que si en este plano no hay tensiones tangenciales, tampoco hay tensiones tangenciales en los planos perpendiculares a él. Quiere decir que si vemos que no hay tensiones tangenciales en este plano, quiere decir que en este otro plano, en este punto, o en este punto, o en este punto, en donde sea, en el plano longitudinal, tampoco hay tensiones tangenciales. ¿Para qué me sirve esto?
Bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos en los cuales este principio lo aplicamos, por ejemplo, para el diseño o el análisis de los elásticos de suspensión, los elásticos de ballesta de los camiones y vagones de ferrocarril. Pero eso es un tema, digamos, que vamos a ver más adelante. Ahora sigamos con la parte básica. Tenemos entonces que la curvatura, y si aplicara, por ejemplo, la carga, es decir, tratando de representar acá lo que pasa con el otro ejemplo, el del hombre en el trampolín, también se produce una variación angular. Sin embargo, las secciones transversales siguen siendo perpendiculares a las longitudinales y seguimos sin tener solicitaciones de tensiones tangenciales en estos planos. Vale, siempre estamos con el cerebro puesto en el análisis de lo que pasa en las secciones transversales. Ahora bien, también podemos, si nos acordamos un poco de estática, encontrar que la curvatura de la pieza no es totalmente constante, o por lo menos en algunas circunstancias no es constante. Por ejemplo, en el caso estoy aplicando la fuerza para acá abajo. El extremo prácticamente baja mucho, pero casi no se curva. Fíjense las líneas. ¿Dónde hay más curvatura? Hay más curvatura aquí, cerca del empotramiento, aquí en mi otra mano. Y si hago un poco de memoria, veo que para una situación como esta, el momento flexor, encontrado por estática, es mínimo acá en la punta, donde se aplica la fuerza del voladizo, y va aumentando hasta llegar a un máximo en el empotramiento. Fue el primer ejemplo que vimos para reacciones de vínculo interno. Por lo tanto, automáticamente nos sale como conclusión de lo que estamos observando, siempre estamos observando, que la curvatura es mayor, esta curvatura es mayor, donde el momento es mayor. En el otro caso, por ejemplo, de la reglita o de esta piecita, si aplico los pares en la punta, esos pares son iguales y contrarios por el equilibrio general. Tengo un par en la mano izquierda, otro par en la mano derecha, los tengo en equilibrio y ahí encontré el equilibrio en la posición deformada. Pero ¿qué observamos? Que la curvatura es pareja. Claro, si hiciéramos el diagrama de momentos flexores, veríamos perfectamente que efectivamente el diagrama me da un valor constante. Por lo tanto, lo que vamos asociando con aquello de estática es que los momentos más grandes van a determinar deflexiones y curvaturas de eje, aunque no las calculemos en este curso, pero conceptualmente vemos que la curvatura, la deformación va a ser mayor. Eso tiene sus aplicaciones para cursos superiores de resistencia de materiales. Pero aquí estamos con lo básico, con lo más básico. ¿Cómo vamos a ver para poder resolver las ecuaciones de flexión? Igual que en soliditación axial, tenemos que llegar a encontrar una expresión que me diga, que me exprese la tensión sigma, tensión normal, tensión normal seguro que hay, porque hay variación de longitud. Esto está curvándose, se está estirando, y esto que está acá abajo, en este caso, se está cortando. Si invierto los pares, va a ser al revés, se va a estar alargando abajo. Y ya vimos que cuando hay una variación de longitud, hay un alargamiento que específico, que sería la variación de longitud, la separación, dividida la distancia de referencia, es decir, la longitud inicial antes de la deformación. Y eso estaba relacionado con la ley de Hooke
con el valor de la tensión del esfuerzo, con una relación lineal que era justamente la ley de Hooke, y ese valor, esa relación lineal, que es mayor o menor según la rigidez propia del material, o sea, entre una goma y el acero o el plástico, o el bronce o el aluminio, cada uno con su característica, y tienen un valor que es mayor módulo de resistencia longitudinal o módulo de elasticidad longitudinal, que aparece siempre con la letra E, que me define la resistencia, la capacidad de resistencia sin deformarse o deformándose poco de cada material. Pero ¿qué sacamos de acá en conclusión? En solicitación axial, vamos a compararlo de nuevo, había un alargamiento porque estaba estirando, por supuesto, estaba sometiendo fuerza de tracción. Si comprimo, habría un acortamiento. Entonces ese alargamiento me terminaba dando con esa relación de equivalencia que teníamos una distribución uniforme de tensiones. ¿Por qué? Porque la distribución de deformaciones era constante. Y si es el mismo material, a veces hay piezas compuestas de distintos materiales, tenemos que analizar para cada lado, ¿no? Pero en principio, para un material único, el mismo alargamiento implica la misma tensión. Si fueran dos materiales distintos, recordemos todavía de axial, si había dos materiales distintos, por ejemplo, una viga compuesta, mitad goma, mitad plástico, o mitad acero, mitad aluminio, o mitad bronce, la parte de bronce va a tener la misma deformación que tenía la parte de acero, porque se mueven en conjunto. Pero como los módulos de elasticidad son diferentes, las tensiones son diferentes. Si acá tuviéramos la mitad de la pieza de plástico y la mitad de goma, al estirarlo tendríamos la misma deformación. Y al tener la misma deformación, como los módulos son distintos, los módulos de Young son distintos, vamos a tener distintas tensiones. Bien, pero ahora en flexión vuelvo a mirar con un poquito más de atención. Y lo que veo es que además de que no hay tensiones tangenciales, ya lo dijimos, me encuentro con otra cosa. Hay una parte que se estira y una parte que se encoge, que se acorta, se comprime. Donde se estira hay alargamientos, por lo tanto tensiones de tracción. Donde se comprime hay tensiones de compresión. ¿Por qué? Porque hay un acortamiento. Y eso en la misma sección transversal. Quiere decir que en flexión, a diferencia de solicitación axial, nos encontramos que en cada punto de la sección transversal va a haber una zona donde las tensiones son de tracción y otra zona donde las tensiones son de compresión. Bueno, ahora ya hay que pensar un poquito más, porque ahora tenemos dos cosas que pensar. Primero, cambian de signo. O sea, vamos a tener tensiones de tracción, por ejemplo aquí arriba, y tensiones de compresión, para como estoy deformando ahora, aquí abajo. ¿Vamos bien? Pero además, hay un problema de lógica simple. Si aquí en una zona tengo tensiones de tracción, por aquí tengo que tener tensiones de compresión. Cambiaron de signo. Si aquí son positivas y aquí son negativas, en algún lugar de la sección, tiene que ser cero. Vuelvo a mirar. Claro, si empiezo a mirar con mucha atención y tuviera muchas marquitas longitudinales, vería que así como hay una por aquí que se estira, aquí hay otra que se estira más, porque la separación es mayor. Quiere decir que hay una variación lineal desde un máximo positivo hasta un máximo negativo. Entre medio
digamos. Ojo, no quiere decir medio que sea la mitad, ¿eh? A veces sí, a veces no. Tenemos una que no se deforma. Si no se deforma, pues no hay variación de longitud, no hay deformación específica y por lo tanto, si no hay alargamiento específico, no hay tensión. Quiere decir que hay una zona muy finita donde no tengo variaciones de tensión. Digamos, en este caso sí se cumpliría acá a la mitad de la altura. Claro, no es un punto, son muchos puntos, todos los que están alineados aquí, todos los que están en esta línea. Eso da lugar a que se hable de una línea, en realidad es un segmento, pero digamos, teóricamente podría extenderse hasta el infinito si el ancho fuera infinito. Una línea en la cual no tenemos tensiones y recibe el nombre de línea neutra. Claro, si uno esta línea neutra con la línea neutra de otra sección que está más por acá y la línea neutra de otra sección que está por acá y la de otra que está por acá y otra que está por acá, tengo infinitas líneas que por supuesto me definen un plano, por lo menos un plano limitado al ancho de la pieza, pero digamos, uno habla de plano en general. Ese plano se llama plano neutro. Sería, claro, el plano neutro de la pieza completa, pues son infinitas líneas neutras o ejes neutros. Quiere decir que el eje neutro sería la intersección de dos planos, del plano neutro de la pieza, que va todo lo largo de la pieza, y el plano de la sección transversal. ¿Para qué nos sirve eso? Y nos va a servir porque de esta manera vamos a poder determinar qué parte de una pieza está sometida a tracción y qué parte de la pieza, de la sección de la pieza, está sometida a compresión. A veces es evidente, en el caso de este es evidente, pero a veces hay casos en los que uno tiene que analizar y tiene solicitaciones compuestas, que tiene fuerzas por distintos lados, momentos aplicados, etcétera, etcétera. Entonces resulta un poco más difícil darse cuenta. Pero, en principio, lo que sí podemos llegar a determinar es que para cualquier material vamos a encontrar una pieza o una parte de la pieza que en la sección, analizando la sección, vemos una línea, es decir, una sucesión de puntos alineados que no tienen deformación y que por lo tanto están libres de tensiones, que la tensión es cero. Y es muy importante poder determinar eso. Por supuesto, si la pieza cambia de posición, así, ahora la cuestión cambia. Es decir, por supuesto, estoy sometiéndolo a una flexión con otro plano. Lo mismo podría ser si estoy así, pero en lugar de hacer fuerzas verticales, hago fuerzas horizontales, así empujo de costado. En ese caso la deformación cambia de sentido. Y al cambiar de sentido, fíjense que ahora pasa algo parecido. Vamos a tener que la parte esta, por ejemplo, acá abajo se está estirando, tensiones positivas de tracción, y por acá tensiones positivas de tracción. Claro, ahora la zona libre, este eje neutro, va a estar orientado así. Bueno, ya empecemos a fijarnos en una cosa. Por lo general, y en principio lo mantenemos así, si las fuerzas son en este sentido, actúan en este plano, el eje neutro está orientado perpendicular. Esto da lugar a la que se llame una flexión recta. Después vamos a ver en más detalle con qué en otra clase, pero digamos, esta es la parte de introducción. Resumiendo, entonces, tenemos que tener en cuenta cómo se deforma la pieza, en este caso, por ejemplo, teniendo la fuerza, una línea de deformación que se llaman elástica de deformación. Elástica nos sigue recordando que estamos dentro del periodo elástico y que si quitamos las fuerzas, la pieza vuelve a su posición original.
Y en el caso que podría representar el caso del trampolín, con una fuerza en un voladizo, por afuera de los apoyos, va a generar una deformación que es más o menos de este tipo. Esa elástica deformación a veces nos ayuda porque, por ejemplo, si mantenemos el criterio de representación de los diagramas de características con la convención, digamos, básica que les di, la ubicación del diagrama de momentos coincide con el lado donde aparece la deformación. Si el diagrama, la curvatura es hasta acá abajo, este está acá abajo. Si se toman el trabajo de hacer el diagrama de momentos de van a ver que con esta convención me estaría dando un diagrama así, con un máximo acá en este apoyo. Doble pendiente, así y así. Y el diagrama va a estar dando del lado donde está la parte traccionada de la pieza. O sea, nuestra convención de representación me da diagrama de momentos del lado del lado donde la pieza se tracciona. Eso tiene una utilidad práctica que en algún momento comentaremos. El otro factor que teníamos que tener en cuenta para todos estos razonamientos preliminares es el de la ley de Hooke, donde cada material tendrá su propio valor de módulo de elasticidad o módulo de Young. Esta que represente acá en negro, tiene evidentemente la 1, tiene mayor resistencia, pero mayor pendiente, es el mayor resistencia intrínseca. Es decir, si este fuera plástico, este podría ser la goma, y si este es acero, este de acá podría ser el aluminio. Bueno, muy bien. Terminamos la clase por hoy y seguiremos en otro momento.